Buenas tardes. Vamos regular de tiempo. En primer lugar, quería agradecer a la secretaria general y a la coordinadora del Plan de Humanización en Andalucía la invitación a esta jornada. Ha sido todo un éxito. Está el auditorio que no caben más personas. Habrá que pensar otro año, hacerlo más largo, más días o más tiempo para poder asumir todo. Quería agradecer también a todos los profesionales sanitarios, a médicos, a enfermeros, a TECAES, a celadores, a administrativos, a mantenimiento, a todos los personales sanitarios que todos intervienen en el proceso, por ejemplo, enfermería, lo fundamental que es dentro del proceso de humanización. Cómo no, agradecer a los pacientes que son nuestro sentido, nuestro sentir, porque somos profesionales sanitarios gracias a nuestros pacientes. Y quiero agradecer especialmente a Alfredo de Pablo, que lo tengo aquí, que es malagueño como yo, que además es presidente de Málaga de Desarrollo Accesible, que representa a 80 asociaciones de pacientes, que siempre es una persona constructiva, exigente, pero colaboradora, y que para mí es una satisfacción tenerlo en Málaga con nosotros. Dicho esto, voy a hacer un pequeño preámbulo antes de empezar con mis compañeros, que son los realmente importantes. Estamos en una medicina tecnológicamente muy avanzada, con grandes aparatos, con grandes innovaciones, con una biología molecular, con una ómica, una farmacogenómica, con una proteómica, pero resulta, y con datos de Big Data, pero resulta que los médicos interrumpimos a los pacientes a los 12 segundos de comenzar a hablar el paciente. A los 12 segundos de comenzar a hablar, los paramos. Decimos, ¿cómo es su dolor de cabeza? Me duele, pero ¿es por la mañana o por la tarde? A los 12 segundos lo interrumpimos. Pero es que además el 37% de los pacientes salen de la consulta pensando que el médico no se ha enterado realmente de lo que me pasa a mí. El médico no se ha enterado realmente de lo que me pasa a mí, 37%. Pero es que hay compañeros aquí de enfermedades raras, pero es que el 59,14% de los pacientes en una encuesta del 2017 se quejan de que no estamos coordinados, de que los niveles hospitalarios, primarios, no estamos coordinados, ¿vale? Con todo esto, hacemos una medicina hoy día, a fecha de hoy, fragmentada, donde el paciente hace múltiples visitas a urgencia, múltiples ingresos, distintos fármacos, a veces tomando el mismo medicamento prescrito por distintos facultativos, con múltiples pruebas, con varios especialistas intervienen en la misma patología. ¿Y qué ocurre? Pues que realmente el hospital, como todos sabemos, de toda esta medicina tecnológica, de toda esta fragmentación, el hospital es un sitio de sentimiento. El hospital es un sitio de sentimiento. No hay más emoticonos en el WhatsApp, la aplicación, que en el hospital. En el hospital tenemos todos los emoticonos. El que llora, el que está enfadado, el que está enrojecido, el chino, porque estamos en Málaga, y en Málaga tenemos todos los emoticonos son expresados en un hospital. Tenemos esa suerte, es decir, que es una fábrica de sentimientos del hospital. Y dicho eso, es la importancia de la experiencia del paciente. Lo ha comentado la coordinadora, como la Cleveland Clinic de Ohio. En un momento determinado tienen unos medios tecnológicos impresionantes, pero la satisfacción del paciente es baja. ¿Por qué? Porque la comida está fría, porque la almohada está dura, porque hay mucho ruido ambiental, y pone mecanismos de mejora del paciente y al final se convierte en un hospital líder dentro en Estados Unidos, ¿no? Y ya por último, para terminar, creo que tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes, de su dolor, del sufrimiento del paciente. El dolor muchas veces es físico, espiritual, es humano, es psicológico, es social. Y los pacientes nos piden varias cosas. Bien, que seamos muy buenos científicamente, que tengamos la última tecnología, pero nos piden, por favor, empatía, nos piden cercanía, nos piden dignidad, nos piden intimidad, nos piden que tomar parte de las decisiones que tomamos. Ellos piden ser parte de las decisiones, quieren que atendamos a su familia y que lo atendamos como un todo, con una medicina integral, integrada y coordinada entre todos los elementos. Dicho eso, tengo el placer de esta mesa, de organizar, de compartir esta mesa con mis compañeros, que además tienen una actividad curricular impresionante. Creo que si la podéis leer, una actividad curricular impresionante. Es una mesa de cómo sumar calidad y calidez a la asistencia sanitaria. Tenemos a Aroa, que viene de la Asociación Matrioska, que es presidenta, ¿verdad?, que además es matrona y que tiene una actividad curricular, además tesorera de la Asociación Andaluza de Matronas, y que veréis que va a hablar del duelo perinatal. Y después tenemos a Sergio, que Sergio tiene también una actividad curricular, Sergio, impresionante. No te voy a leer toda porque si no me quedo yo,
pero es miembro de la Sociedad Española de Psico-Oncología, es psico-oncólogo, es miembro del Comité de Ética y de Investigación de la provincia de Jaén, es también pertenece al Consejo General de la Psicología de España, coordinador provincial de cuidados paliativos, es decir, gente magnífica y ya veréis con un nivel impresionante. Adelante, Aroa, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes. Yo quiero hablaros de cómo humanizar el inicio de la vida cuando no hay latido. Quiero hablaros del duelo prenatal, un gran tabú social. Quiero hablaros de familias que tuvieron que conocer y despedirse a sus hijos el mismo día que nacieron, a los poquitos días de vida. Y también de profesionales sanitarios que recibimos en nuestras manos con cariño y delicadeza a estos bebés, pero también con la impotencia y la tristeza y la pena de no poder devolverles a sus hijos con vida. Quiero hablar de la muerte libremente y que tomemos conciencia del valor de los rituales, de las despedidas, del acompañamiento humano y de la creación de recuerdos tangibles. Que sepamos que la vida y la muerte siempre van de la mano y que cuando un corazón empieza a latir, empieza a nacer un nuevo ser y por tanto puede morir. Pero sobre todo que nos quedemos con la idea de que estas historias no se acaban, ni la de su bebé, por haber separado el corazón de estos bebés. Tras estas palabras comienza el duelo prenatal. El duelo prenatal comienza justo en el momento que se da la noticia. De ahí que sepamos la importancia... Habla más fuerte. Dame el micro, a lo mejor mejor, ¿no? ¿Así mejor? No. Sí. No, sí. Vale. El duelo perinatal comienza en el mismo momento que se da la noticia. De ahí que veamos la importancia de saber comunicar, de ser empático, de darles tiempo a las familias y que ellos participen en la toma de decisiones, porque si no vamos a alimentar la culpa y los porqués que aparecen tras decisiones precipitadas. Como nos dice esta mamá, nos dice, por favor, no nos digan frases hechas, típicas que nos hieren para salir del paso, como era su destino, eres joven, ya tendrás otro, la naturaleza es sabia, mejor ahora que más tarde. Si no saben qué decir, es preferible callar y acompañar. En cambio, ¿qué le podemos decir? Podemos presentarlo, hola, soy Aroa, os quiero acompañar, si me necesitáis, estoy aquí para que lloréis, para que habléis, para lo que queráis. Preguntarle cómo se llama su bebé y hacernos presente en ese momento tan duro. Voy a hablar de la importancia de la despedida, ¿no? Por muy duro que pueda parecer, es un momento mágico e irrepetible, en el que van a tener la oportunidad de conocer a su hijo. El personal sanitario tiene que ser consciente de ello y alentarlos a que conozcan a su bebé y se despidan. Como nos comenta Macarena, en la sala de dilatación una tímida y jovencísima matrona se acercó y con voz baja y temblorosa nos preguntó si íbamos a conocer al bebé. Yo le dije que no, porque eligió un mal momento. Estaba con dolores insoportables, lo único que quería era que todo terminara cuanto antes, irme a casa corriendo y encerrarme para no salir nunca. Con la poca voz que me quedaba de tanto gritar, le dije que no. Ella discretamente se dio la vuelta y se fue. Perdí la única oportunidad de ver a mi hija, acunarle, besarle, pedirle perdón y decirle cuánto la quería, por no estar psicológica ni emocionalmente preparada en ese preciso momento. No sabía que luego podría haber cambiado de opinión. Me hicieron la pregunta una vez y yo pensaba que no había vuelta atrás. Ojalá la matrona hubiera vuelto después de dar a luz, cuando ya estaba tranquila y serena, y me hubiera convencido de que verla hubiera sido lo mejor. Porque aún hoy, 2 años después, vivo con esa espina clavada y lloro cada día. Mi alma no está en paz. Voy a poner distintos testimonios de familias de matriosca, ¿vale? En cambio, Manuela, que si vive a su hijo, comenta que ella volvería a vivirlo una y otra vez más, que fue un momento mágico. Sonia nos dice que sintió como Leo había sido muy bueno al nacer, sintió el alivio al verlo fuera, sintió mucha tristeza, pero a la vez una dulce felicidad por ver mi pequeño. Era feliz con él en brazos, lo exploré al completo. Quiero grabar en mi mente ese detalle. Es nuestro segundo hijo, un regalo que la vida nos hizo. Os voy a mostrar algunas ilustraciones que forman parte de un proyecto que estamos llevando a cabo en la provincia de Cádiz y que pretende unificar un protocolo para todos los hospitales y que hoy en día podemos decir que es extensible a Andalucía, gracias a que en la Consejería hemos creado un grupo multidisciplinar para aportar esa calidez y esa calidad que necesitan las familias en duelo y que esperamos poder presentar este año. La despedida. La despedida es un momento mágico en el que te tienes que despedir de tu bebé porque no tienes otro momento. Es importante que se haga en un lugar tranquilo,
que nos permita, por un lado, ser el inicio del duelo y, por otro lado, sostener el final de la vida. Para ello necesitamos una habitación que sea cálida, que sea agradable, que tenga no aspecto hospitalario y que permita a las familias poder tener reacciones, poder mostrar sus emociones, poder hacer pequeños rituales si ellos lo desean, poder acompañarlos, poder vestir al bebé, poder pasar un rato, que a lo mejor puede parecer raro, pero es el único momento en el que tienen para conocer y para despedirse de ese bebé. Esta habitación, pues este es un ejemplo y conviene que esté simbolizado, que esté identificado con el símbolo de la muerte perinatal. Otra cosa muy importante es la creación de recuerdos tangibles. Son pequeños recuerdos que nos van a marcar de por vida. Cuando una mujer está embarazada, lo que menos se imagina ella y su familia es que van a salir del hospital con el vientre y los brazos vacíos, ¿no? Esta cajita vamos a meter en ello todo aquello que estuvo en contacto con el bebé. Entonces, el mejor regalo que podemos ofrecer a esta familia. Actualmente, los profesionales sanitarios, cuando acontece una muerte perinatal, pues bueno, usamos nuestra imaginación y llenamos las cajitas con todo nuestro amor y buscamos fotos, buscamos frases y yo se lo quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios por esa gran labor, pero el hecho de que esté protocolizado, aparte de que nos ayuda a nosotros profesionalmente, también va a hacer que ninguna familia de Andalucía salga del hospital con los brazos vacíos. ¿Qué podemos meter en esa cajita? Bueno, pues como veis, una impregnación de placenta, una huellecita del bebé, la pulserita, un mechón, el gorrito que tuvo, cualquier cosa que estuvo en contacto con el bebé que esté impregnado de su olor, de su amor, para que las personas, porque cuando alguien fallece todos acudimos a algo, al que besar, al que acariciar, al que llorar, pero esta vida es tan cortita que tiene muy poquitos recuerdos, entonces ¿por qué no darle aquella parte, estos recuerdos para que ellos tengan a qué hablar, a qué llorar y que poder llorarle como cualquier ser vivo que fallece? Os muestro más imágenes. Bueno, y sobre todo me gusta mucho recalcar que la caja de recuerdos es un obsequio que el hospital da para que ellos después sigan creando, ¿vale? Nosotros es el principio, ya ellos después pues van creando recuerdos y van generando muchos más y van sumando. La matrona que me asistió, una persona empática y respetuosa, me preguntó si quería tener un recuerdo de mi hija. Yo asentí y ella se encargó de coger las huellas en un folio donde había 2 corazones con su nombre y la fecha de nacimiento. La metí en una bolsita con la pinza de cordón y un folleto de ayuda psicológica y escribió: toda persona deja su huella. Yo no hubiera caído en ese momento. Nunca podré olvidar sus pies y sus manos, ni la unión de las dos mediante el cordón. Es lo único que nos queda de ellos. Tenemos derecho a llevarnos cualquier recuerdo que en el día de hoy nos haga conectarnos. Otras madres se llevan en brazos a sus hijos, nosotras no tenemos que conformar con los recuerdos. Además de ser los recuerdos más bonitos que tengo de ella, sus huellas me han servido para que quien las ha visto sean más conscientes de mi realidad y de la muerte de mi hija, al ver sus huellas tan perfectas. Otro aspecto muy importante que a veces choca es la realización de una fotografía, ¿no? En esta foto nosotros lo que capturamos es el amor. ¿Por qué? Porque las familias que a lo mejor han llegado a conocer a su bebé, pero no han hecho esa fotografía, temen que con el paso del tiempo perder esa nitidez de la imagen o incluso endulzarte el recuerdo y llegar a olvidar cómo era verdaderamente tu hijo. Una vez que tuvimos a Martina con nosotros y por petición expresa de mi mujer, le hicimos una foto de las manos. Yo mismo fui quien la hizo y mientras tenía el móvil en la mano no paraba de pensar que una foto así solo nos traería dolor y tristeza. Pues bien, han pasado meses y esa foto preside nuestro salón. Creedme cuando os digo que es lo más valioso que tenemos en casa. Nunca podré agradecer lo suficiente a mi mujer por su existencia en tomar la imagen. Y aun habiéndolo hecho roto de dolor, es lo que más me ha ayudado para poder evocar la memoria de mi hija. No tenemos experiencias en vida con nuestros bebés, pero eso no nos impide tener al alcance de nuestras manos ciertas opciones que bien nos pueden valer para desarrollar un duelo más saludable. Bueno, he querido sintetizar las partes que nosotros como profesionales podemos ayudar a que el duelo comience de una manera más saludable, porque el duelo va a estar ahí, pero el duelo no es patológico. El duelo, una vez que comienza de una manera más sana, se puede transitar y se puede trabajar, porque hay que hacer una tarea, hay que trabajarlo, y al final estas familias se quedan con el amor a sus hijos, y ese es el mensaje que también os quiero mandar,
que aunque haya mucho dolor en ese momento y los profesionales tengamos tanto miedo a acercarnos, al final te vas a quedar con el amor de tus hijos, que es lo más importante que tienes. Por eso me gusta terminar con esta reflexión en la que deciros que el duelo perinatal existe. Hagamos que sea visible con profesionales sanitarios que acompañan a familias sin minimizar su dolor, sosteniéndola y humanizando cada instante, independientemente de semanas de gestación o causa de muerte. Hagamos que no sea silenciado. Cada muerte es única, es un hijo que ha fallecido y esta muerte no se minimiza, no se borra, no se silencia, no se sustituye, no es mejor ahora ni más tarde ni sabia la naturaleza. No entiende de semana de gestación ni causa de muerte. No es un simple positivo que se desvanece en pocos días o semanas, es un hijo el que se ama desde que se desea y que hoy no está entre nuestros brazos, pero sí en nuestros corazones. Queda aún mucho camino por una conciencia plena, pero vamos avanzando muchísimo con las familias, los profesionales, las instituciones y las leyes al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Disculpad que hemos tenido un problema con el archivo. Hablamos de tecnología y nos vienen a fallar justo en el momento oportuno. Bueno, agradecer la invitación y poder ser en este momento portavoz de la Asociación Española contra el Cáncer, de todos sus voluntarios, de todos los pacientes. ¿No se oye? Vale. Agradecer, como decía, la oportunidad que me habéis brindado de poder hacerme eco de ser voz de los pacientes, de los voluntarios y también de todos los profesionales que trabajamos en la Asociación Española contra el Cáncer. Y, por supuesto, la enhorabuena a todos los responsables que habéis hecho que esta primera jornada en humanización pues sea una realidad ya. A lo largo de esta mañana hemos venido hablando sobre términos como humanización, por supuesto, pero también nos recuerda el vocablo humanar. El diccionario del uso del español nos dice que es hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura, en definitiva, para el ser humano. Y el término humanizar pues nos habla en este sentido también de sensibilidad, compasión, de las desgracias de otras personas. En definitiva, cuando hablamos de compasión, yo creo que el término de empatía a veces ya se nos queda hasta corto. Empatía era como darnos cuenta, ¿no? Intentar transmitir a la otra persona que nos hacemos cargo de sus emociones, que somos capaces de captar el sufrimiento, y la compasión yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Con la compasión es de alguna forma también, detecto el sufrimiento que tú tienes, pero hay algo dentro de mí que me mueve a intentar paliar, me mueve a la acción, me moviliza a mí también, ¿no? Entonces yo creo que esos dos conceptos pues recogen muy bien lo que estamos hablando a lo largo de esta mañana. Actualmente sabemos que los avances en la medicina, los avances en los tratamientos oncológicos pues han favorecido el aumento de la supervivencia de los pacientes. ¿Y qué pasa con esto? Que el paciente dura mucho más tiempo también, el paciente convive mucho más tiempo con la enfermedad. ¿Qué trae como consecuencia? Que el aspecto, la dimensión emocional tome mucho más protagonismo a partir de esta supervivencia, como estamos diciendo. Es decir, hablar de un diagnóstico de cáncer es inevitablemente nos recuerda que hay que hablar del sufrimiento humano, que yo creo que a lo largo de toda esta mañana lo estamos recordando. Pero no solamente de los enfermos, también de los familiares. Un sufrimiento que, como decimos, no solamente somos chicha, hueso, carne, somos mucho más que todo eso. Y ese plano va mucho más allá a veces de un TAC, de una resonancia, de un simple hemograma. En definitiva, intentar acompañar al ser humano de la forma más humana posible. En este caso, atender el cáncer o intentar verle la cara más humana a esta enfermedad, al cáncer. Realmente, cuando miramos, echamos la vista hacia atrás, pensamos sí, ¿qué se ha estado haciendo realmente hasta ahora con la experiencia de sufrimiento en los pacientes con cáncer y sus familiares? Porque de alguna forma me atrevo a decir que venimos todavía arrastrando cierta sociedad medicalizada, con cierto tono tanatofóbico, me atrevería a decir, ¿no? Donde todo lo que era un aporte psicosocial, todo lo que era la salud más biográfica del paciente, en este caso también de sus familiares, pues quedaba un poquito al lado, ¿no? Quedaba un poquito al margen. Entonces, ¿cuál era el resultado de esto? ¿Qué es lo que echaban de menos los pacientes? Pues frases como las que veía ahí, ¿no? Lo han medido todo, al fin y al cabo es esto mi pensamiento y mi mente. De algún modo mi actitud mental, la tensión, la angustia, también podría analizarse, ¿no? Al igual que se hace con mi condición física. Os recomiendo, si podéis leer el libro La cara humana del cáncer, de Jimmy Holland, porque muchos de los contenidos, muchas de las cosas que voy a compartir aparecen ahí.
En definitiva, humanizar en salud es atender a los pacientes y a su familia que van a necesitar de alguna forma y a lo largo del proceso que se hable en algún momento de esa parte emocional, de esa parte espiritual, de esa parte social, económica, da igual, pero es mucho más amplia que simplemente la parte física, como decía. Y todo esto no podría ser posible si no es desde un enfoque, como venimos también diciendo, integral, donde se dé la misma importancia, repito, la misma importancia a los aspectos psicológicos, a los aspectos sociales, a los aspectos espirituales y a todo lo que consideramos que formaría parte dentro de un equipo multidisciplinar que se encargan del alivio y el cuidado de estas personas con un alto nivel de sufrimiento. Humanizar, en definitiva, es entender que no hay una talla única para enfrentarse al cáncer. No hay una forma única para enfrentarse a este tipo de enfermedades. En este sentido, todo lo que vaya en la línea de respetar, normalizar, acoger y, por supuesto, validar todas esas reacciones emocionales, pues van a conseguir que de alguna forma también nosotros acompañemos esos viajes que son únicos. No existen dos viajes exactamente iguales. Cada paciente hace un viaje totalmente distinto. La respuesta de cada persona a la enfermedad también observamos que muchas veces es variable. Cuando digo que es variable, no podemos predecir que un paciente hoy se encuentre mal y probablemente mañana va a estar peor. No lo sabemos. A lo mejor mañana ha recibido una visita, le han dado una buena noticia y cambia todo. Pero no solamente cambia a lo largo de los días. Hemos podido ver cómo cambia incluso a lo largo de la hora. A lo largo de un día, ves cómo por la mañana el paciente se levanta con una emoción y a la tarde lo podemos ver con otro. En definitiva, estamos hablando también de personas. Sufrimiento, personas. No sé si alguien ha escuchado o se atrevería a decirme una definición de persona. ¿Qué es realmente la persona? Porque aquí hablamos de organismo, mente, cuerpo. Incluso me atrevería también a decir que hace un tiempo pues, lo biopsicosocial era muy frecuente también mencionarlo, ¿no? A nivel sanitario. Casi que nos atreveríamos a decir que la persona es mucho más que todo eso ya, mucho más que lo biopsicosocial. La persona es, sin duda, el producto singular de su biografía. Quiero decir con esto, imaginemos la metáfora, un coche, cuando vamos conduciendo el coche, el motor, el acompañante, el viaje, el paisaje, todo lo que nos acompaña en sí, pueden facilitar ese viaje. Pero en realidad, la persona es el viaje en sí. ¿Y qué podríamos hacer, sin duda, para intentar acompañar de una forma más humana, ¿no? en este tipo de procesos? Pues en esto quiero recordar a Javier Barbero, que nos decía ya hace mucho tiempo, ¿no? Que era relativamente sencillo, teniendo un poquito de arte, dedicación y teniendo algunas cosas claras. La primera, no huir de la condición humana. La condición humana, como todos sabemos, es limitada y a veces débil en el sentido de que atravesamos momentos muy difíciles. Si somos capaces como sanitarios, como profesionales, de ponernos, de sentarnos al lado de esa persona, cuando la persona capta que tú no huyes de esa condición, de ese momento difícil para él, cuando la persona se siente que tú lo estás acompañando, ya tiene casi el 80% del trabajo hecho. Me atrevería a decir también que no solamente la condición humana es limitada, sino que no nacemos preparados para enfrentarnos a una enfermedad crónica, a un cáncer, a un diagnóstico de ELA. No nacemos, ninguno de nosotros venimos preparados. Tenemos que iniciar ese proceso de adaptación. Acompañar ese proceso de adaptación a veces es tan necesario como el resultado al final que podamos tener. Es decir, muchas veces olvidamos que estar ahí, y hemos dicho también a lo largo de la mañana cómo el acompañar es muy importante en ese proceso. Por supuesto, también intentar darle el protagonismo que se merece cada paciente, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de su biografía, estamos hablando de su propia historia, de su propia vida, y esto no se concibe de otra forma que no sea poniéndolo en el centro y que pueda tomar sus propias decisiones. Donde también los cómo son igual de importantes que los qué. Es decir, cómo decimos las cosas también tiene mucha importancia aparte del qué se dice. Porque hay situaciones que, por desgracia, en esos determinados cómo que pueden, en algunas ocasiones, influir mucho también incluso en la dignidad de esa persona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo se comunica, el cómo comunicativo. Además, me atrevería también a hacer hincapié en escuchar siempre que podamos desde el silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos, ya veis, en una sociedad
totalmente influidos por los medios, totalmente del ruido tecnológico de un WhatsApp que nos vibra, de un sonido de teléfono, de tecnología que falla en un momento determinado. Aparte del ruido tecnológico, tenemos nuestro propio ruido interior, nuestras propias preocupaciones, nuestros propios miedos. Incluso cuando nos enfrentamos a un paciente también se pueden activar esos miedos. A más tecnología, siempre vamos a estar mucho más distanciados de lo que nos está realmente pasando. Acompañar espiritualmente es también igual a escuchar sin ser o intentar no ser afectados por nuestro propio ruido. Para eso hay que hacer un trabajo también interior, escuchar nuestro propio ruido, porque normalmente cuando alguien nos transmite su sufrimiento, ¿qué nos pasa a nosotros? Sufrimos igual. Es como una cuerda de una guitarra que tocas delante tuya y esa vibración te llega igual. Entonces, tenemos que escuchar nuestro propio ruido para poder escuchar también el ruido de los que tenemos enfrente. Al final, como decía Gregorio Marañón, ¿no? Que hablaba de la silla como el mejor avance de la medicina en los últimos años. Humanizar también significa garantizar una formación continuada en aspectos psicosociales, en aspectos emocionales, a todos los profesionales que se van a dedicar el día de mañana a la salud. Y cuando digo esto es porque se siga haciendo hincapié en las carreras, en los grados universitarios, que se siga haciendo hincapié para que este tipo de contenidos sigan impartiéndose. Quizá en este punto también yo soy bastante optimista. ¿Por qué? Porque a lo largo de 10 años he visto cómo los psicólogos incluso, ¿no? Pues, bueno, llegábamos a las unidades de cuidados paliativos, llegábamos a las unidades de dolor y decían, ¿y tú qué vienes a hacer aquí realmente, ¿no? Han pasado 10 años y hemos visto cómo no solamente ya podemos estar integrados en los equipos, en las unidades multidisciplinares, sino que además soy optimista porque veo la gran calidad del personal sanitario que se integra, que se está integrando en las unidades de cuidados paliativos, en unidades multidisciplinares de atención a ELA. Es decir, veo no solamente una sensación de querer curar, sino una sensación de querer cuidar, amar y respetar al máximo los deseos de ese paciente. No quería irme, creo que me pasa una, no quería irme sin hacer hincapié mucho en el tiempo. Antes había hablado de los tiempos de espera, ¿no? El factor tiempo y cómo poder disminuir esos tiempos de espera. Yo os pregunto, si con la muerte de cerca, cuando uno tiene la sensación de cerca, si tuviésemos esa sensación cada uno de vosotros, de no más de 6 meses, ¿cómo se os haría el tiempo? Porque sabéis que el tiempo, si nos miramos el reloj, aproximadamente todos nos marcan ahora las 2. Es el tiempo cronométrico, el tiempo biológico, el tiempo subjetivo, la percepción del tiempo subjetivo es muy distinta. Para un sanitario la percepción del tiempo subjetivo en ocasiones puede ir muy rápida, porque hay muchas tareas, muchas cosas que hacer, estar pendiente de muchos papeleos. Pero aseguro que el tiempo, la percepción del tiempo para un paciente o para un familiar es muy corta. Esto me recuerda a las víctimas del terrorismo del 11M, cuando decían, desde ese mismo momento el tiempo se paró. Desde ese mismo momento, todos los días son 11 de marzo. El tiempo se ralentiza muchísimo. Los tiempos en oncología, los tiempos de espera son tiempos al final de sufrimiento. En ese sentido, también decimos, ¿no? Y les pedimos a los pacientes, hay que vivir las cosas en el presente, las cosas presentes. Sin embargo, el paciente no se sitúa en ese plano. El paciente normalmente está en el presente de las cosas pasadas y en el presente de las cosas futuras. Entonces, es muy fácil decir, vive el presente. En definitiva, también quiero hacer hincapié en humanizar, también establecer vías rápidas de acceso a la ayuda, en este caso, ayudas sociales, prestaciones, como dice Marcos Gómez Sancho, que cuando llegue una ayuda a la ley de dependencia que no sirva ya solamente para comprar flores, sino que lleguen cuando tienen que llegar realmente esa ayuda. ¿Por qué no se hace también mucha más fuerza para que el cuidador que está atendiendo, por ejemplo, a un enfermo de cáncer, situación de final de vida, se pueda dar de baja y pueda a la vez cobrar? ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final vamos a tener un enfermo, como dice Marcos Gómez Sancho, que se va a tener que dar, en este caso, el familiar se va a tener que dar de baja, probablemente por depresión. Y eso tiene un coste sanitario mucho mayor. En definitiva, corregir también, como digo, la inequidad, porque el cáncer es igual, en un momento dado puede ser igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer. Y a veces tu código postal
dependiendo de dónde viva, dependiendo del nivel sociocultural, dependiendo de los recursos económicos, muchas veces todo eso no está realmente accesible igual para todos. Derecho también a la necesidad de la familia, el acompañamiento por parte de un voluntariado, atención al duelo después del fallecimiento, es decir, aquí no termina todo, seguimos estando pendientes. Y asegurar también, ¿por qué no?, una disponibilidad de cuidados paliativos específicos 24 horas todos los días y los 7 días de la semana y 24 horas al día. Siguiendo en la línea también, humanizar, como decía, pues también es, en salud significa también humanizar el proceso final de vida. En este sentido ya vemos con el año 2020, el 62% de la población susceptible de recibir cuidados paliativos era oncológica, pero, sin embargo, solamente un 49,2% lo recibió. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que seguir haciendo, ¿no?, para que las personas con cáncer al final de su vida reciban una atención integral y multidisciplinar que cubra esas necesidades? Y por qué no, ya que estoy aquí, también reivindicar los psicólogos, los trabajadores sociales cada vez seamos más, tengamos mucha más participación en este tipo de equipos multidisciplinares. No quiero olvidarme de humanizar también es procurar cuidarnos. El profesional también se tiene que cuidar porque muchas veces estamos bajo carga de mucha intensidad emocional y hay que cuidarse para poder cuidar al que tenemos enfrente. Me despido un poco con esta frase, que no olvidemos que siempre vamos a ser las personas más importantes en ese momento tan difícil que han atravesado. Probablemente a nosotros se nos van olvidando, son muchos los pacientes, pero ellos no se lo olvidan nunca que estuvimos ahí en ese momento tan difícil. Y mucho cuidado, por favor, lo repito siempre, mucho cuidado con esto. Los enfermos de cáncer no tienen por qué ser valientes, optimistas, alegres y luchadores, porque son personas. Tenemos que acompañar ese viaje cuando están arriba, cuando están abajo también, ¿vale? Que a todos nos gustaría, ojalá, todo el paciente con cáncer, ojalá pudieran tener ese tipo de afrontamiento. Pero a día de hoy, me atrevería a decir que no hay nada que demuestre tajantemente que ser más o menos optimista vaya a influir en tu pronóstico. Que sería lo ideal, ojalá, pero es tan humano también acompañar cuando están arriba como cuando están abajo. Así que, pues nada, yo con esto termino y simplemente puedo dar las gracias por permanecer aquí todavía sentado. Ahora, Sergio, enhorabuena, gracias, magnífica ponencia a los dos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos, porque vamos mal de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo voy a hacer una pequeña breve. ¿Por qué Matriuska, un hombre del este, de países del este, a matrona para atender el duelo perinatal? ¿Por qué el nombre? Pues porque representa la maternidad y cuando te acontece una muerte perinatal, incluso cuando una mujer tiene un embarazo normal, son las distintas etapas las fases por las que pasa, ¿no? Desde tú cambias. ¿No se escucha? ¿Ahora? Sí, perdón. Representa las distintas maternidades y también representa los distintos tipos de duelo y también las etapas por las que tenemos que pasar una vez que atravesamos por la muerte de un hijo, ¿no? Como las distintas muñequitas, ¿no? Pues las distintas etapas de la vida, las fases que pasamos y también los distintos tipos de duelo. Sergio, brevemente, el duelo cuando un padre pierde un hijo pierde un padre, pero en realidad adulta, ¿cómo atendemos ese duelo posterior al fallecimiento? Bueno, pues principalmente atenderlo, es decir, que sientan que hay una continuidad, ¿no? Que no se abandona cuando el ser querido pierde la vida, sino que además, si tuviese que decir una palabra es pues intentar normalizar en la medida de lo posible ese proceso que es tan humano y a la vez tan difícil, ¿no? Porque no hay pérdida más dura, creo yo, que a la vista está, ¿no? Lo hemos sentido en su ponencia, que superar la muerte de un hijo. Entonces yo creo que acompañar, estar con ellos, que puedan compartir, que puedan expresar. Muchas veces el doliente siente que no quiere preocupar tampoco a los que tiene a su alrededor, ¿no? Encontrar un espacio seguro donde pueda compartirlo con un profesional sanitario, en este sentido yo creo que eso es la clave un poco para acompañar ese camino, ese viaje, como decíamos.
Una última pregunta. ¿Y los largos supervivientes de cáncer, que cada vez son más, gracias a Dios, cómo lo atendemos psicológicamente? Pues te resumo un poco, la Mari de Chambao decía que a ella me puedo permitir la expresión, le tocaban las narices que se le hiciera superviviente, ¿no? Porque ella no se sentía una superviviente, sentía que, ¿ahora qué? Ahora tengo que volver a mi vida, a mi día a día, a mi trabajo probablemente, porque ahora tengo muchas más dificultades, ¿no? para todo eso. Es decir, el superviviente no hay que olvidarse en el sentido de decir, ya está, como ya hemos superado ese periodo de 5 años, de los que sea, pues te consideramos una superviviente, no. Creo que hay que seguir aportando un tratamiento, en este caso psicológico, si lo necesitan. Yo siempre diré, los psicólogos estamos para aquellos casos realmente que necesitan de nuestro apoyo, pero hay mucha gente que normalmente lo trabajan, lo resuelven de forma natural, pero bueno, sí que es verdad que el superviviente a veces nos olvidamos también de él y sigue con complicaciones emocionales, seguro.